una cosa, Carlos. ¿Vos tenés idea de por qué nos enfermamos? Bueno, ¿por qué nos enfermamos? Y no sé, hay muchas causas, yo qué sé. Por ejemplo, tú puedes agarrar enfermedades misteriosas como la diabetes, que no se sabe por qué viene. Se sabe que deja Bueno, de funcionar un órgano como corresponde. justamente la diabetes es una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahora No, en parece eso. que también hay un bicho que ataca al páncreas. Hay un bicho. Y que un bicho tipo un bichito, no sé. Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, hoy vamos a hablar particularmente de lo que se le llama comúnmente microbios, ¿no? O mejor Bueno, dicho, esa es la causa, digamos, que uno dice, te agarraste una gripe, es un microbio. es un microbio, ¿no? Que eso es un microorganismo, ¿no? Ujú. Pero bueno, no todos los microorganismos son malos para nosotros. De hecho, dependemos de unos cuantos para poder vivir, ¿no? Dependemos de microorganismos para poder Dependemos vivir. de microorganismos, exactamente. El yogur, por ejemplo. Claro. Dependemos del yogur para ser felices. No, quiero decir que el yogur son unos bichitos que están ahí. Sí, son unos bichitos que Pero están no ahí. dependemos del yogur para vivir. No, pero bueno, definiendo un poco microorganismo, un microorganismo es un organismo que no se puede ver a simple vista. La mayoría son unicelulares, ¿no? O sea que consisten en una sola célula. Ujú. Los microorganismos pueden ser virus, bacterias, como por ejemplo las que participan para hacer el yogur. Ujú. También Claro. pueden ser algas, hongos y protozoarios. Pero hoy nos vamos a centrar en los virus y las bacterias, que suelen ser los que están más relacionados con nosotros en cuanto a su potencial patógeno y también en cuanto a la simbiosis que nos ayuda, por ejemplo, en la digestión. A eso te referías cuando decía que necesitamos microorganismos para vivir. Claro, exactamente. ¿Y bueno, después me contarás cómo es eso. Ahí va. Bueno, ahora vamos a diferenciar un poco entre virus y bacterias, Porque ¿no? cuando viene el médico y te dice, no le voy a dar antibióticos porque es un virus. Claro. Y vos decís, bueno, dame uno que mate a los virus, no sé. Sí, bueno, eso es más complicado. Pero Claro. bueno, en realidad los virus y las bacterias son extremadamente diferentes. Primero que nada, vamos a definir lo que es una célula, ¿no? Partimos de ahí. Y bueno, nosotros estamos formados por células, ¿no? Así Sí. como el resto de los seres vivos. Sí. Entonces, la célula se define como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. O sea, es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Te voy a decir la unidad porque quieres decir la parte que si eso está vivo, si lo dividís ya lo rompés. Lo digamos. rompes y matás la célula, exactamente. Entonces, las células están rodeadas de una envoltura que se llama bicapa lipídica. Este nombre es por su composición, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en la explicación de cómo está hecha la bicapa lipídica. Les aseguro que entender la envoltura celular, o sea, esta bicapa lipídica, lleva todo un módulo en la carrera de biología porque es verdaderamente fundamental para entender las funciones biológicas y es muy complejo. Esta envoltura de la célula es más o menos flexible, dependiendo de las necesidades de cada célula. Tiene proteínas que están ancladas, que llevan a cabo todo tipo de funciones. Entre ellas, controlar el pasaje de nutrientes, de agua y otros elementos hacia y desde la célula. Cada célula es como una pequeña fábrica, ¿no? En constante funcionamiento. Adentro de la célula hay un medio acuoso que se llama citosol. Y en el citosol hay orgánulos, que son estructuras que tienen una forma determinada, que tienen funciones distintas y también tienen una membrana que los rodea. El material genético de cada ser vivo está replicado en cada una de las células del ser vivo, ¿no? Este material genético es el ADN y está adentro del núcleo de la célula, que tiene su propia membrana, el núcleo también, ¿no? Ujú. Como un huevo, digamos. Sí, se podría decir. El núcleo sería la yema, ponele. Sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de las células eucariotas y procariotas, ¿no? Esto que yo describí es la célula eucariota. Nosotros somos eucariotas, así como las plantas y los hongos. Pero las bacterias son procariotas. Esto quiere decir que tienen varias diferencias. Por ejemplo, el ADN no está en el núcleo porque la célula procariota no tiene núcleo. Tiene un nucleoide, que es simplemente una zona donde está el ADN, que no tiene una membrana que lo rodee. Está, pero un cachito. Entonces vos decís que las bacterias
tienen células o son No, una célula. una bacteria es una célula. Una bacteria es una célula. Exactamente, una Está. bacteria es una célula, Es una célula procariota. procariota. Y nuestras células, las células de nuestro organismo, son todas eucariotas. Eucariotas, exactamente. Todavía no. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene que ver con el núcleo, con lo que dijiste del núcleo? Claro, exactamente. Las células eucariotas tienen un núcleo, ahí adentro está el ADN empaquetado. Ajá. Las procariotas simplemente tienen el nucleoide, que es donde está el ADN, es una zona que no tiene membrana. Y las procariotas tampoco tienen orgánulos rodeados por membrana. ¿Tá? Entonces, como dijimos, las bacterias son procariotas, son células que son bastante diferentes de las nuestras. Es una cosa, sería así. A ver, las eucariotas necesitan formar parte de algo mayor para vivir y las procariotas no. No es eso? necesariamente. No. Hay unicelulares que son eucariotas. Ah, mirá. Sí, Bueno. no necesariamente. Está. Pero bueno, las procariotas también tienen membrana externa y de hecho tienen una pared que rodea la membrana, que les viene bien porque no es tan fácil ser una célula sola, perdida por el mundo y no tener protección, Claro. ¿no? Claro. Y bueno, hasta ahí definimos entonces lo que es célula eucariota, procariota y lo que es una bacteria. Una bacteria es una célula procariota. Ujú. Y ahora vamos ¿Y a... el virus qué es? ¿Otro tipo de célula? Bueno, los virus, como dijimos al principio, son muy distintos de las bacterias. Yo encuentro la ciencia muy divertida porque se generan polémicas gigantes que solo nos interesan a los científicos, como el asunto de si Plutón es o no un planeta, ¿no? Claro. Bueno, una de las grandes polémicas de la biología es si los virus están o no están vivos. No es una célula un virus, Mm. ¿está? Y son más chiquitos que los... Sí, que sí, las- sí. Los virus son mucho más chicos que las bacterias. Tienen material genético también, que puede ser ADN o ARN. No nos vamos a meter ahora en la diferencia Sí. entre estos dos, igual no nos preocupemos. Pero hay algo fundamental, que es que para reproducirse necesitan estar dentro de una célula, porque necesitan usar parte de su maquinaria de replicación. ¿Tá? O sea, lo que hace que la célula se pueda reproducir es usado por el virus para esos mismos fines. Exactamente. En las células, sean eucariotas o procariotas, hay distintas proteínas, enzimas y orgánulos que están destinados a la replicación del material genético, o sea, el ADN. Y de todo el resto de las cosas también, ¿no? Que son fundamentales para generar una célula nueva a partir de una existente. Porque no es que la célula agarra un día y dice, opa, me voy a dividir acá y listo, se Claro, divide. claro. Primero se tiene que duplicar el ADN, algunos de los orgánulos, proteínas y cosas necesarias para que la célula nueva sea funcional, digamos. Claro. Y una vez que se duplica todo eso, se forma una estructura que aprieta a la célula por el medio y la divide en dos. Cada una con su núcleo con ADN y con Claro, otros elementos. claro. Entonces, el virus viene y usa parte de la maquinaria de la célula donde se está hospedando para replicar su ADN o ARN. Hace muchas copias de su material genético y recién ahí sale de la célula para invadir otras. Mm. ¿Tá? Eso es como exactamente lo que hace Alien, ¿no? Sí. Sí, es que bueno, el virus, claro, es un tipo de parásito, ¿no? Claro. Entonces muchas veces sale de la célula sin romperla, digamos, puede salir y no mata a la célula, y otras veces rompe la célula, ¿no? Claro. Destroza la célula totalmente y salen muchas partículas virales a invadir el resto del cuerpo. Mm. Pero bueno, la estructura de un virus, ¿no? La estructura es bastante simple. Los virus tienen su material genético, como dijimos, que es ADN o ARN, y están cubiertos por lo que se llama cápside, que es como una cáscara hecha de proteínas. Es como la membrana que tienen las células o las bacterias. Bueno, no, la membrana de las células, ¿te acordás que se llama bicapa Sí. lipídica? Eso es porque si bien tiene proteínas, está mayoritariamente formada por fosfolípidos, que son un tipo de lípido o grasa, digamos, ¿no? Ajá. Y los virus tienen una cápside de proteínas, ¿tá? Ajá. Algunos solo tienen esa cápside y se llaman virus desnudos. Después están los virus envueltos, que por fuera de la cápside tienen una envoltura. Esta envoltura sí es de lípidos, como la de las células. Y esto, de hecho, es porque la adquieren de la membrana de la célula cuando brotan de ella. Ah, O sea, salen de la célula... como un una vez fantasma que se va con la sábana. Sí, digamos. exactamente, se llevan un pedazo de la Claro. bicapa lipídica de la célula. Ajá. Pero bueno, entonces como dijimos, no se sabe si los virus están vivos o no.
el consenso viene siendo que están en la frontera de la vida, ¿no? Ujú. Y bueno, ya que venimos hablando de los virus, vamos a hablar un poco de los distintos tipos de infección viral. ¿Tá? Está la infección aguda y la persistente. En la infección aguda se producen una gran cantidad de partículas virales en las células. Hay una respuesta inmune por parte del animal que está siendo infectado que genera la destrucción de partículas virales y a veces también de células infectadas, porque a veces vale la pena matar algunas de las células del cuerpo para que el virus no se siga reproduciendo. ¿No? Y eso sería entonces lo que pasa con una enfermedad autoinmune. No, la enfermedad autoinmune es distinta, es que el cuerpo interpreta que Claro, pero la capacidad de destruir sus propias células ya estaba. ya estaba, eso sí, pero interpreta que Interpreta la célula... que hay algo aunque no haya. Claro, está bien. exactamente. Pero digo, el fenómeno que hace es matar a la célula como si tuviera un huésped Claro. maligno. Sí. Y bueno, entonces se genera la dispersión, ¿no? A un nuevo huésped cuando el virus ataca al cuerpo, digamos. En la infección aguda, ¿no? Ujú. Hay una dispersión hacia un nuevo huésped por la excreción, ya sea fecal, respiratoria o de algún otro fluido del animal. Ujú. Este tipo de infección suele presentar síntomas, aunque no siempre, ¿no? Uno de repente contagia o es contagiado sin darse cuenta. Ujú. Después de una infección aguda, se establece una protección en el animal que a veces genera una protección para un próximo encuentro con el virus. Por eso algunas veces nos enfermamos de algo y después no lo volvemos a agarrar, ¿no? Hay un tema también con la plasticidad estructural del virus. La evolución, que es un tema maravilloso del que vamos a hablar en otra columna, básicamente se define como descendencia con modificación. Estas modificaciones surgen por mutaciones. Entonces, dependiendo de la plasticidad estructural del virus, si se generan mutantes resistentes, por ejemplo, a las vacunas. Viste que la vacuna de la gripe hay que darla todos los años. Claro. A diferencia de otras vacunas como la antitetánica, que se da cada 10 años, o la BCG, que te la das en la infancia y después no hay que renovarla en la adultez. Ujú. Esto es porque el virus de la gripe genera mutaciones que le dan resistencia a la vacuna. O sea que, como decías, que es plástico, como dijiste. Claro, dependiendo de la plasticidad que tenga el virus en su O sea, estructura. es más plástico de la gripe que el de Claro. del tétanos. No es que no es que ¿El tétanos es un virus? Sí. No es que el del tétanos no tenga mutaciones, pero esas mutaciones, como el virus no permite plasticidad, de repente son deleterias, entonces no les sirven para una evolución positiva, digamos. Claro. Porque las mutaciones, la tasa de mutaciones, como vamos a hablar después en la columna de evolución, siempre es la misma. Pero en algunas especies, por la plasticidad que tienen, resultan más favorables que en otras, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces también aparte de las infecciones agudas, tenemos infecciones crónicas o persistentes, ¿no? Esto pasa cuando el virus persiste en las células del huésped, como partícula viral entera o simplemente como genoma viral, o sea, su ADN persiste en la célula. La infección no se resuelve con la respuesta inmune del animal. Ujú. De hecho, hay veces que el ADN es como que se fusiona con parte del ADN del animal también, ¿no? Ujú. Y bueno, dentro de las infecciones persistentes hay varios tipos distintos. Un tipo es el que genera la muerte del animal, porque es una infección que no se resuelve, ¿no? Como algunos tipos de meningitis. Son virus muy peligrosos. Una vez que te infectaste, la infección persiste hasta la muerte. Hoy en día, por suerte, hay mucho más tratamientos, ¿no? Pero bueno, originalmente es así. Ujú. Después está la infección latente reactivante. Todos conocemos a alguien que cada tanto se aparece con un herpes en el labio, ¿no? O sea, Bueno, esto es porque tiene el virus del herpes en estado latente, que cada tanto reaparece formando la típica ampolla, esa que se ve. ujú. En cuanto a este tema, está bueno aclarar que el herpes no suele ser grave, pero sí puede serlo para bebés, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. Así que cuando las personas con herpes tengan un brote, es prudente que se mantengan alejadas de estas personas que tienen mayor riesgo. Ujú. El virus del herpes es muy contagioso y también puede contagiarse sin haber un brote visible. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, después otro tipo de infección persistente es la infección progresiva. En este tipo de infección se ve un pico al principio, en el que pueden presentarse síntomas como fiebre, fatiga, etcétera, ¿no? Dependiendo del virus. Y después puede pasar mucho tiempo, incluso años, hasta que se genera otro pico que genera la muerte del animal. Como ejemplo de este tipo de infección está el VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, que por suerte hoy en día tiene tratamiento, que si bien no lo cura,
mantiene al virus en un estado latente al que se llama indetectable. O sea, evita que aparezca el segundo pico ese que vos decías. Claro, exacto. Es muy importante que las personas se realicen el test del VIH con frecuencia, porque cuanto antes se detecte, mejor para el tratamiento, ¿no? El tratamiento hoy en día es tan efectivo que las personas que lo toman es muy difícil que contagien a otras. Realmente se ha avanzado mucho en materia de VIH en los últimos años y esto va a ser motivo de una columna solo para el VIH en breve. Entonces, recapitulando, ¿no? Tenemos la infección aguda, que es un proceso en desequilibrio que se resuelve rápidamente, y tenemos infección crónica, que genera una estabilidad entre el virus y el huésped. ¿Está? Eso con los virus, Sí. pero ¿y qué pasa con las bacterias? O sea, Bueno, las bacterias son todo un mundo aparte, ¿no? A diferencia de los virus, no necesitan de un huésped. Son células, como habíamos dicho al principio, y están por todos lados. Hay muchos tipos de bacterias que viven a distintas temperaturas, incluso bajo cero o a más de 100 grados. Tienen metabolismos muy variados, algunas realizan fermentación y se usan en la industria alimenticia, algunas son anaerobias, o sea que viven en ambientes sin oxígeno, y otras necesitan del oxígeno. Básicamente hay bacterias para todos los gustos, ¿no? Casi para cada ambiente imaginable. Son los organismos más abundantes del planeta. Son fundamentales para el reciclaje de los elementos, por ejemplo, ¿no? Las bacterias son las que hacen que la materia orgánica se pudra y se recicle para que pueda volver a ser utilizada. Tienen funciones como la fijación de nitrógeno en la atmósfera y bueno, muchas otras cosas muy importantes. y en el cuerpo humano, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuántas son las Bueno, bacterias? hay un conocimiento popular que parece ser un mito, pero no lo es, que es que en el cuerpo hay muchas más bacterias que células nuestras, ¿no? De hecho, hay unas 10 veces más células bacterianas que humanas en nuestro cuerpo. No. Sí. Hay muchísimas que están recubriendo la piel, y acá es momento de desbancar el mito del alcohol en gel. Cuando nos sí. Cuando nos pasamos alcohol en las manos, estamos matando a todas las bacterias. Matamos a las que nos pueden hacer mal, pero también a las que viven naturalmente sobre nosotros y nos ayudan, porque justamente pelean contra las patógenas, protegiéndonos. Pero ¿y cuando te lavas con agua y jabón? Bueno, al lavarnos las manos con agua y jabón, eliminamos las bacterias peligrosas y dejamos vivas y felices a las buenas. Mirá. Claro que si estamos en la calle y vamos a comer con las manos o vamos a agarrar un bebé o algo así, siempre es preferible pasarse alcohol que no hacerlo. Pero está bueno tener en cuenta que no es saludable estarse pasando alcohol en las manos todo el tiempo. Mucho mejor es lavarse bien con agua y jabón. Aparte, el alcohol es agresivo para la piel, va generando pequeñas heridas que después se pueden infectar, así que es totalmente contraproducente. Bueno, después tenemos otra gran cantidad de bacterias en el tracto digestivo que nos ayudan, como dijimos, en la digestión de los alimentos. Al tomar antibióticos es frecuente la diarrea como efecto secundario, y esto es porque los antibióticos no solo afectan a las bacterias patógenas, sino también a las buenas. Una forma rápida de restaurar la flora bacteriana saludable es tomando yogur o alimentos fermentados, ¿no? O sea, el antibiótico, porque ahora lo trajiste acá a colación, el antibiótico lo que hace es matar bacterias. Bueno, Como el alcohol en gel en la piel. no siempre las mata, a veces evita que se reproduzcan, digamos. Ahora vamos a volver al tema de los antibióticos. Bueno, las enfermedades bacterianas, las más comunes dentro de las peligrosas, digamos, son las infecciones respiratorias, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis. Para muchas bacterias existen, como decimos, antibióticos que actúan en distintas formas. Entonces, algunos inhiben la formación de la pared celular, ¿no? Que es eso que dijimos que tienen las bacterias por fuera de la bicapa lipídica, que era la membrana que tienen las células. Otros antibióticos detienen otros procesos del ciclo de vida de las bacterias. Bueno, en nuestro cuerpo entonces tenemos muchos microorganismos. A esto se le llama microbiota normal. Solo algunos son una amenaza para nuestra salud, ¿no? Es interesante destacar que la microbiota normal puede variar mucho de un individuo a otro, por más que se trate de personas de una misma población. Un parásito, ¿no? Es un organismo que causa daño al hospedador. Solemos llamar parásitos a gusanos, garrapatas y bichos que vemos, ¿no? Pero las bacterias patógenas son parásitos porque viven en nosotros y nos causan daño, ¿no? Los animales somos hospedadores perfectos para los microorganismos porque somos ricos en nutrientes orgánicos y tenemos condiciones de pH, presión osmótica y temperatura relativamente constantes.
Claro, el tema es ese, que sea constante, que no estén sometidos a que cambia el tiempo, llueve mucho. Quiero decir, una caricatura, pero Sí. digamos, es un lugar cerrado, tranquilo. Es un lugar bastante tranquilo, sí, bastante perfecto. Bueno, las infecciones suelen comenzar en las membranas mucosas, ¿no?, del animal. Los microorganismos casi siempre se encuentran en las superficies que están expuestas al exterior, como la piel o superficies mucosas de la cavidad bucal, tracto respiratorio, intestinal y urogenital. Por lo general no se encuentran en órganos internos y en el sistema circulatorio, linfático y nervioso, porque son áreas estériles. Entonces, cuando hay crecimiento en estos entornos de microorganismos, es índice de una enfermedad infecciosa grave. Claro. ¿No? Claro, si llegó hasta ahí, Claro, digamos, llegó es hasta porque ahí, ya viene mal de está hace complicado, tiempo. sí. Pero bueno, la patogénesis empieza por la exposición y la adherencia de los microorganismos a las células del hospedador. Cuando el sistema inmune del hospedador no puede deshacerse de los organismos patógenos, ocurre la colonización. Las bacterias se empiezan a reproducir fuera del control del hospedador y esto produce daños. Para que el patógeno pueda llegar a multiplicarse, primero tiene que haber penetrado en la piel o en las membranas mucosas, ¿no?, que son superficies que de por sí actúan de barrera. La mayoría de las infecciones empiezan con cortes o heridas en la piel o membranas. Y la mayoría de los patógenos se pueden adherir solamente a las células de una región concreta del cuerpo y pueden además crecer en un ambiente específico. Por eso hay enfermedades distintas causadas por patógenos específicos. Claro, ¿no? claro. No es la misma bacteria la que te va a dar diarrea de la que te va a generar una infección respiratoria. Claro, claro, no es que justo vino ahí y entonces te provoca eso y va Claro. al otro lado y te provoca lo No. otro. Busca el espacio que le conviene para vivir. Claro, la del intestino, por ejemplo, crece en un ambiente anaerobio, sin oxígeno, mientras que las que atacan el sistema respiratorio necesitan claramente de oxígeno. Claro. Pero también depende de las células del epitelio, como dijimos. Por ejemplo, la bacteria que causa la gonorrea se adhiere mucho más fuertemente al epitelio urogenital que a otros tejidos. No te vas a agarrar gonorrea en el codo, ¿no? Claro. Y bueno, después algunos microorganismos son patógenos solamente por las toxinas que producen. No necesitan llegar a los tejidos del hospedador estos microorganismos. Por ahí te tomas un agua que fue filtrada y ya no tiene bacterias, pero las toxinas siguen en el agua y por lo tanto el agua sigue siendo Que tóxica. son los desechos, digamos, las deposiciones de las bacterias. Claro, de ellas alguna forma. largan sus toxinas Claro. y bueno, eso ya de por sí es tóxico en sí mismo, ¿no? Claro. Pero la mayor parte de los microorganismos sí, tienen que penetrar ellos mismos en el cuerpo para generar una invasión que resulte tóxica. Muchas bacterias emplean las dos estrategias, ¿no? Primero te invaden y después liberan las toxinas que se distribuyen por el cuerpo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo funcionan los antibióticos. Ya estuvimos hablando un poquito, ¿no? Sí, te digo que nos queda poco tiempo, o sea que... Bueno, nos apuramos. No, si no lo podemos dejar para otro momento, pero bueno, en fin. Bueno, un antibiótico es una sustancia producida por un ser vivo, ¿no? O hoy en día formulada sintéticamente también, que mata a los microorganismos patógenos o impide su crecimiento, ¿no? Se habla de la toxicidad selectiva. Esto quiere decir que puede que el antibiótico sea también tóxico para el animal a ser tratado o la persona, ¿no? Pero es mucho más tóxico para la bacteria invasora, por lo que vale la pena tomarlo, ¿no? Algo que ocurre con frecuencia es lo que dijimos de afectar a la flora bacteriana Claro, normal del mata organismo. otras bacterias del propio organismo. Claro, esto es una reacción adversa, pero que muchas veces poniendo la balanza vale la pena, porque mejor tener diarrea unos días que terminar internado con una infección generalizada, ¿no? Ujú. Pero en cuanto a los antibióticos, es fundamental que se tomen de manera responsable. La automedicación puede ser muy peligrosa, no solo para la persona que se automedica, sino para la salud pública en general, porque la elección inadecuada del antibiótico y especialmente una incorrecta posología puede generar poblaciones de bacterias resistentes al antibiótico. Algo que pasa es que las personas empiezan a tomar antibióticos y a los 2 o 3 días se sienten bien y dejan de tomarlos, ¿no? Claro. Esto es peligrosísimo porque no terminaron de erradicar la infección. Entonces, las bacterias sobrevivientes se hacen resistentes al antibiótico y después se van a infectar a otras personas y cada vez es más difícil erradicarlas. Claro. Es muy importante tomar el antibiótico que diga el médico y tomarlo todos los días que el médico diga, porque
Si son 10 días, son 10 días. Por más que no nos demos cuenta. Claro, porque si no lo que estás haciendo es entrenar, Claro. al enemigo, ¿no? O sea, se está fortaleciendo, porque Claro. por más que no nos demos cuenta, las bacterias pueden seguir ahí y eso, se están haciendo más fuertes, ¿no? Claro. Y bueno, iba a terminar la columna con una pequeña nota histórica sobre el descubrimiento de la penicilina, pero si no tenemos tiempo lo No, dejamos no. para otra. Lo dejamos para otra porque es re interesante eso. O sea, en general toda la historia de la ciencia está buenísima, pero me parece que estaríamos al galope y no vale la pena. con Hablamos de aquel- eso en otro momento, con el entonces. Dr. Fleming. Dr. Fleming, que descubrió la penicilina. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, hasta luego.